Hola, ¿qué tal? Esta es la presentación para el MOODBY de 2026. Este es un análisis topológico de señales biomédicas. Más en específico, les vamos a mostrar un dashboard que hace reconstrucción de atractores de electroencefalogramas y también hace cierto procesamiento clásico. Roche Rus Guadiana, aquí pueden ver el nombre de todos mis colaboradores. Y bueno, para empezar, porque para no quedarnos sin tiempo, ¿cuál es el desafío, no? Pues bueno, quiero que se pongan en esta situación. Ustedes están en su habitación y en la habitación del lado hay gente con música y, bueno, tocando música. Hay varios músicos y ustedes deciden grabar, pero en otra habitación. Ponen un micrófono en la puerta y en ese micrófono que reciben, pues una señal en una sola dimensión, ¿no? Y ahora alguien llega y les pregunta, oye, quiero reconstruir el espacio, ¿no? Quiero reconstruir la otra habitación. Tú nunca pudiste ver la otra habitación. Y dices, no, pues no tengo idea dónde estaba el guitarrista, no sé dónde se sentó el saxofonista. Pues bueno, utilizando teorema de Takens, que más adelante les vamos a explicar a grandes rasgos cómo funciona, podemos hacer una reconstrucción en 3D y decir, ah, bueno, el guitarrista se estuvo moviendo por esta zona. Ah, el saxofonista estuvo más cerca de la puerta. Ok, eso es lo que nos permite. Ahora, en nuestro caso, el cerebro son los músicos, la pared es el cráneo y el micrófono es el electrodo. El electrodo es lo que nos mide una diferencia de potencial y nos da una señal en una dimensión. Eso es nosotros le llamamos electroencefalograma. El electroencefalograma lo podemos ver simplemente como una función de observación escalar unidimensional, o sea que toda esta dimensión que es el cerebro, que tanta complejidad que tiene, pues el electroencefalograma la comprime solamente en una dimensión que después graficamos a lo largo del tiempo. Para entenderlo, tenemos que ahondar en estos dos conceptos. El primero es el estado. El estado lo pueden ver como un vector cuyas entradas son las requeridas para poder predecir cómo se va a comportar todo nuestro espacio, digo, todo nuestro sistema. Y el espacio de fase, o también está llamado espacio de estados, es donde va a vivir este vector. Aquí tenemos un diagrama. Este diagrama es el de un péndulo. Imagínense que amarran una piedra a un hilo y lo agarran del otro extremo. Y ya tienen un péndulo y la mueven, ¿no? El péndulo empieza a oscilar y le toman una foto a su péndulo. Esta foto a su péndulo se la envían a un físico y al físico le dicen, ah, pues mira, aquí tenía una velocidad angular de tal y ya el físico medio puede calcular cuál es la posición angular, ¿no? Y bueno, les aseguro que a partir de simplemente esos dos datos, alguien que conozca las ecuaciones puede determinar hacia dónde se va a mover ese péndulo simplemente con esa imagen. No necesita nada más. Pues bueno, ese es el estado del sistema. ¿Hacia dónde se va a mover el péndulo? Pues hacia el centro, ¿no? Se va a quedar quieto al final. Si asumimos que tiene fricción, ese punto es lo que le llamamos el atractor. En este caso es un atractor fijo o atractor puntual. Y bueno, otra cosa es un poco de variedades diferenciables. Hay que decir que el cerebro es un espacio topológico Hausdorff, es localmente homomorfo a RD y está equipado con una estructura Atlas suave. ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno, imagínense que tienen plastilina, una dona de plastilina. Y algo que un espacio topológico sea homeomorfo o equivalente a otro, significa que podemos hacer una deformación continua. ¿Qué es una deformación continua? Pues simplemente la plastilina, la empezamos a aplastar, la empezamos a deformar, a estirar, a comprimir, lo que ustedes quieran, pero no podemos romperla y no podemos unirla. Con esas dos restricciones, podemos decir que hemos hecho una deformación continua y tenemos un espacio homeomorfo a otro. Un difeomorfismo, pues bueno, simplemente es como un nivel más de restricción. Tiene la misma tasa de cambio interna o dentro de ese espacio topológico. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que preserva suavidad, ¿no? Suavidad en análisis lo vemos como diferenciabilidad o como tasa de cambio. Entonces, si aquí en este caso, no sé, la dona en el agujero empieza a volverse muy loca o empieza a tener un comportamiento muy específico, pues bueno, que sea un difeomorfismo nos dice que igual en la taza, en esta misma zona del agujero, se va a comportar de la misma forma, va a cambiar de la misma forma. ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite preservar los invariantes dinámicos, como los exponentes de Lyapunov y una dimensión fractal de correlación. Ahora, pues sí, ya me hablaste de sistemas, de topología, pero ¿cómo a partir de una señal, de una dimensión, podemos reconstruir un espacio topológico en 3D? Pues bueno, en este caso nos aprovechamos del teorema de inmersión de Takens, que fue publicado en 1981. Así para que se lo imaginen rapidísimo, tienen un objeto en 3D, el que ustedes quieran, imagínense una jirafa, una guitarra, una pelota, un ratón, lo que ustedes gusten. Y ese objeto tiene un foco atrás y se proyecta la sombra en una pared. Ustedes solamente pueden ver la pared, no pueden ver nada más, no pueden ver el objeto.
El teorema de Takes nos dice que si ese objeto empieza a cambiar a lo largo del tiempo, o sea, que se empieza a rotar, imagínense el objeto que pensaron rotando. Imagínense que también en la sombra, pues obviamente también la sombra va a ir cambiando, ¿no? Si ustedes le toman foto a la sombra, ciertas fotos después de cierto tiempo, una foto, después de 2 segundos otra y otra y otra y otra, el teorema de ataques nos dice que a partir simplemente de esas fotos, o sea, de esa observación bidimensional, podemos hacer una reconstrucción tridimensional de nuestro objeto original sin nunca verlo en 3D antes. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, utilizando este teorema y haciendo un retraso temporal tau. Ese retraso temporal tau es muy importante. Bueno, aquí tengo este ejemplo. Tenemos este atractor de Lorentz, es un sistema pues real, ¿no? Este es nuestro sistema real original. Y a este le hacemos un muestreo en una dimensión. Sí, el teorema de Taques nos dice que simplemente viendo esta señal observada, viendo este rosa, podemos hacer la reconstrucción topológica equivalente a este verde. O sea, simplemente este azul solo está viendo este rosa. ¿Eso qué significa y por qué es importante el tau? Pues bueno, si el tau es muy, muy grande, pues vemos que ya empieza a tener más deformaciones extrañas, ¿no? Ya no tiene tanta relación con el original. Y si es muy pequeño, pues bueno, vemos que se comprime, entonces no llega el máximo volumen y también no se parece. Entonces el teorema de ataques nos dice que a partir de cierto tau podemos hacer la reconstrucción equivalente simplemente mirando la señal. ¿Y cómo se elige ese tau? Pues bueno, tenemos toda esta función. Esta función viene del teorema de Wiener-Khinchin, que nos aprovechamos de la ortogonalidad topológica. ¿Qué es eso? Pues bueno, tenemos una función y le sacamos el primer mínimo local, o sea, cuando la función se hace cero por primera vez. Cuando se hace cero por primera vez, ese es nuestro tau, pues correcto, ¿no? El que nos va a permitir la máxima expresión del espacio original a nuestra simulación. En la parte de la fusión de la geometría y la frecuencia utilizamos la transformada continua wavelet. ¿Para qué? Para hacer un análisis un poco más clásico en la parte de la frecuencia que nos permite sacar una densidad espectral de poder que nos da la capacidad de colorear nuestra señal. Y aquí está esta fusión, ¿no? El atractor lo coloreamos utilizando esta transformada y tenemos ambos paradigmas, ¿no? El color y la parte topológica. Esto unido en un solo objeto matemático. Y bueno, aquí les va a hablar mi compañera Lourdes acerca de la fusión de la geometría y la frecuencia. Ahora, ¿cuál es la interpretación biológica y clínica? Pues bueno, cuando hay vigilia activa se genera un atractor extraño. Que sea un atractor extraño significa que tiene geometría fractal y compleja. O sea que va a seguir cierto patrón, pero no va a ser tan bonito como lo podíamos ver en el péndulo, ¿no? En el péndulo veíamos que siempre el atractor era hacia el punto, hacia el centro. En este caso, pues no, va a seguir rotando. Pues bueno, aquí tenemos nuestro dashboard. En este caso tenemos una sidebar donde puedes arrastrar nuestro file. En este caso estamos utilizando TSV. También podemos utilizar el formato europeo. Y aquí seleccionamos el canal. No sé cuál les gusta, el 6. Y tenemos nuestra ventana de Epoch de medición, ¿no? Sí, de análisis. Aquí le podemos dar el clic al botón auto para calcular el tau que les decía y le damos a run análisis. Vamos a esperar un poco y bueno, aquí ya tenemos el cambio, ¿no? Del análisis. Ahora, esta señal pues es de una persona que estaba en sedación y se despertó. Si podemos ver aquí en el centro, el atractor tiene una bolita como una masa muy, muy cerrada. Pues bueno, eso nos indica la parte pues de cuando está dormida la persona, ¿no? Que no hay tanta actividad cerebral. Y cuando ya se despertó, pues bueno, ya vemos que el atractor empieza a cobrar vida, ¿no? O sea que genera estas formas, ¿no? Como con cierto patrón, pero que podemos ver como aleatorias, pero siguen cierto patrón. Precisamente es el atractor. Y bueno, también nuestro dashboard podemos ver como pues, cosas más estándar, ¿no? Como el sample rate, la duración, power spectral density, este, la distribución de las bandas de frecuencia. También tenemos aquí la correlación, lo que les hablaba, el exponente de Hertz y ciertas cositas que son muy útiles a la hora de hacer este análisis. Y pues bueno, ¿por qué es importante también? Hay un paper que salió en 2001 de Levan Cuyen, que dice que la geometría del atractor se empieza a deformar incluso 30 minutos antes de que ocurra una crisis epiléptica. Entonces, si podemos implementar esto pues clínicamente, pues ya vamos a poder obtener más información acerca de cómo se va a comportar nuestro cerebro a lo largo del tiempo, de las referencias bibliográficas. Ese es el que les decía de Levan Cuyen. Búsquelo. Gracias.